Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por la otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, celebramos el Día del Buen Pastor. El Evangelio que hemos proclamado es lo que dice, es una comparación que pertenece a la tradición bíblica. Ya en el Antiguo Testamento se compara a Dios como el pastor de Israel y al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como su rebaño, ovejas de su rebaño. El Señor es mi pastor, decíamos en el Salmo 22, y somos ovejas del rebaño de Dios. Porque el pueblo de Israel históricamente tiene un origen en pueblos de pastores y por eso siempre resulta tan elocuente esa imagen, esa comparación. No hace mucho que yo descubrí una cosa que no sabía de las ovejas y que me ayudó a comprender este pasaje de la Biblia. Y es que las ovejas, parece ser, que no tienen buena vista, ni tampoco tienen buen olfato, pero en cambio tienen un oído extraordinario, oyen muy bien. Entonces, esa cualidad, ese tener el oído tan fino, es lo que hace que las ovejas se guíen por la voz del pastor, por el ruido de los pasos del pastor, por el ruido del bastón del pastor, por el silbo del pastor, es decir, por el sonido. El sonido es lo que hace que las ovejas conozcan a su pastor y le sigan y tengan esa confianza en él. Por eso es imagen de nuestra relación con Dios, porque a Dios no lo vemos o no lo vemos bien, no lo entrevemos si acaso,
pero lo escuchamos. Por eso dirá San Pablo que la fe viene por el oído. Escucha, Israel, Shema Israel. Ese es el primer mandamiento que hay en el Decálogo, en el Deuteronomio. Escuchar, abrir el oído para seguir la voz de Dios, para seguir la voz del Señor, que es nuestro pastor y nos conduce siempre a prados de hierba fresca, donde hay abundancia del alimento espiritual. Por eso dice Jesús que Él es el buen pastor. El buen pastor de la Iglesia es Jesucristo, es nuestro pastor. A Él le seguimos, porque Él nos conoce a cada uno íntimamente, por nuestro nombre. Sabe quiénes somos, lo que nos pasa, lo que necesitamos. Y el que se ha encontrado con Jesucristo, el que reconoce su voz, le sigue con confianza. Sabe que estamos en buenas manos. El día del buen pastor es el día de Jesucristo. También podríamos hablar de las ovejas del pastor, que somos todos nosotros. ¿Cómo le seguimos? ¿Cómo le escuchamos? ¿Cómo confiamos en Él? Pero en este día también, con este motivo del buen pastor, es un día en el que pedimos al Señor que envíe buenos pastores a su Iglesia. También en el pueblo de Israel se consideraba que algunas personas que tenían una misión con relación al pueblo eran los que hacían las veces del pastor. El rey, el sacerdote, eran personas que se les llamaba también pastores de Israel, porque lo pastoreaban en nombre de Dios. De ahí también que en la Iglesia, el pueblo nuevo de Dios, hablemos de los pastores y le pidamos al Señor que envíe buenos pastores a la Iglesia, que cuiden del rebaño con el corazón de Cristo, como el Señor quiere. Porque puede ocurrir que no seamos buenos pastores o que no tengamos la actitud, el comportamiento que el Señor espera de los pastores. Eso ha ocurrido siempre en la historia de la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, dedica unas palabras tremendas, la verdad, sobre los malos pastores. ¿Quiénes son los malos pastores? Pues decía San Agustín, los que se aprovechan de las ovejas, de su lana, que quería decir se aprovechan materialmente, y de su leche. De su leche es materialmente y de su lana es de su honor, que buscan, pues, qué sé yo, que le alaben, y eso es algo que es una tentación. Podríamos hablar de muchos peligros que puede tener un pastor. El primero, me parece a mí, es que el pastor se busque a sí mismo y no, como decía San Agustín, el interés de Cristo. El Papa Benedicto XVI nos mandó poner en el altar un crucifijo como un signo de que es a Cristo a quien hay que mirar y a quien hay que ver, que el protagonista no es el sacerdote que celebra, sino Cristo que se hace presente en el altar. Hay otro peligro, no solamente el de figurar, sino también el que el pastor, en lugar de hablar de Jesucristo y del Evangelio, hable de sus ideas, de lo que él piensa, de lo que a él se le ocurre, y no predica a Cristo, sino que se predica a sí mismo. Peor todavía es cuando convertimos la misión del pastor en una ideología. Esto a mí me ha hecho sufrir mucho en mi vida sacerdotal. El ver cómo hay siempre la tendencia de ideologizar el altar. El sacerdote que hace del púlpito una plataforma para sus
ideas sociales, políticas, una ideología. Esa es una instrumentalización de la fe. Y hay otro peligro también muy importante en un pastor, que es que en lugar de cuidar el rebaño de Cristo, pues uno busque hacer su rebañito, aquellos que están alrededor mío, que son los míos, mi grupito, los que me siguen a mí, porque yo soy el centro de esa pequeña historia. En lugar de llevarlos a Cristo, los llevo a mí mismo. Son los amigos del cura, no los amigos de Cristo. Y finalmente, otro peligro, para mí muy importante, me lo han dicho muchos, es que el pastor conoce a sus ovejas. Cuando un pastor pues no es cercano, no está cerca de la gente, de las personas concretas, porque tiene otras ocupaciones, o por su timidez, o por sus cosas, y entonces uno se mantiene como a distancia. Qué importante es vencerse a sí mismo, acercarse, estar metido en el corazón de Cristo y por lo tanto en el corazón de las personas. Pero no olvidemos que los pastores somos también ovejas, ovejas del mismo rebaño, y que todos tenemos que corregirnos, que todos tenemos que buscar en definitiva seguir a Jesucristo, entrar por su puerta, que es Él mismo, porque Él es el único que nos conduce, que nos lleva hasta Dios. El que no entra por Cristo, ese, dice el Señor, es ladrón y bandido, porque le roba las ovejas al Señor. ¿Qué es lo que hace el demonio? Que nos aparte de Cristo con cualquier motivo, con cualquier excusa, con cualquier debilidad, para apartarnos de Cristo en lugar de seguirle a Él.